luego pensar en contrahegemónico, digamos, cómo nombrar esto que podría ser romper ese poder económico. Y porque de lo contrario pareciera que es un aspecto imaginario, es transformar la otra cara de la misma moneda. Si esta es una mera disputa de poder, de un grupo de poder que tiene un tipo de hegemonía y va a ser sustentado o sustituido por otro grupo de poder que tiene una hegemonía similar, aunque estén enfrentados, si los contenidos son parecidos, vamos a poner por la década del 90. ¿Ganaba la UCR o ganaba el PJ? Y había una lucha por la hegemonía del control del Estado. Pero el modelo que se aplicaba era el mismo, los contenidos de la hegemonía es el mismo. Lo que nosotros acá deberíamos preguntarnos, que una cosa es la disputa por el Estado, tomaban esa categoría, y otra la de la sociedad civil, y la hegemonía se construye en la sociedad civil. ¿Dónde se construye la hegemonía? En la cabeza de cada uno de nosotros. Entonces, si se construye en la cabeza de cada uno de nosotros, la contrahegemonía, para decir kirchnerista, para que sea una cosa revolucionaria y no una mera sustitución del poder, tiene que ver con los contenidos. Y vamos a poner una palabra que no por muy conocida, en realidad dice mucho. Tiene que ser plural y democrática. La contrahegemonía que nosotros estamos planteando es plural y democrática. Se ve en la ley de medios. ¿Para qué? Para que estén todas las voces. Para decirlo de alguna manera, el producto de la hegemonía no debe ser, cada vez debe ser menos. El gobierno exige centralización del poder, digamos la administración. Ahora, la sociedad civil, el gobierno en esa centralización no tiene que ahogar a la sociedad civil donde tienen que estar todas las voces, al contrario, el gobierno tiene que promoverla para que esa hegemonía sea una hegemonía que se exprese en el Estado como una hegemonía democrática y no como la imposición de un grupo de poder económico, para decirlo concretamente, que lo que busca es la reproducción ampliada de su propio capital y a costa de eso somete al conjunto. La idea de democracia es una idea diferente a la de mercado. La de mercado se vale por la cantidad de dinero, la de democracia se vale por la opinión. Cada uno de nosotros tenemos un voto. En el mercado, cuando vamos al supermercado, tenemos distinta cantidad de plata y valemos al señor que nos vende de acuerdo a la plata que tenemos. Ahora, cuando votamos, cuando nos expresamos democráticamente, todos somos iguales. La idea es que esa construcción de hegemonía tiene que ser una construcción democrática que permite que todos nos expresemos cada vez en un pie de igualdad. Para decirlo en términos de la consigna partidaria, tiene que ver con la sociedad a la que aspiramos, donde el poder, la riqueza y la cultura estén socializadas. El periodismo no es más ni menos que un arma ideológica y como tal está al servicio de la disputa de poder. Estamos en una sociedad de clase, de modo tal que en esta sociedad de clase hay dialécticamente intereses de clase en disputa. Hay algunos sectores que de alguna manera, no diría yo que son más discriminados, pero de pronto por ahí no cedemos tanto a los cantos que se vienen como de pronto por ahí la mayoría respecto de a estas verdades a medias que a través de los medios de comunicación se nos transmiten para hacernos creer que los intereses de las clases dominantes son nuestros propios intereses y a los cuales tenemos que llamarle sentido común, que en realidad no existe tampoco la realidad a secas. Existe la realidad como principio de clase, porque en definitiva, ¿qué es un relato periodístico sino una interpretación parcial de la realidad a la cual yo le voy a imprimir mi subjetividad en el momento en que vaya a relatar un hecho? Ese relato no va a estar exento de la ideología del medio para el cual yo labore y de mis propios ideología e inclusive prejuicios de clase. Un poco creo que tiene que ver con lo que decía la compañera, con lo que decía Gustavo, que tiene que ver también con cambiar la hegemonía en la cabeza de cada uno y que tiene mucho que ver con lo que hagamos con ese 33%, más allá de que siga habiendo un movimiento de exigencia al Estado, a la legislación, como sea, para que se financie, pero también tenemos que ser con nosotros mismos. Ayer escuché en el consejo otra vez otro concejal que decía, por ejemplo,
que otra vez que todos nosotros somos el campo y defendemos el campo, nosotros tuvimos algo tremendo con la 125. Entonces se venden estas cuestiones como que somos el campo. Por ejemplo, nos quitan el cepo al dólar, todas cuestiones que mucha gente, digamos, quería decir lo del campo, mucha gente entre que es muy humilde, se identificaba con que era el campo. Había gente cortando la ruta que no le pagaban ni siquiera un mango para laburar o que estaban en negro y sin embargo eran el campo en ese momento. Es decir, también eso tenemos que pensar, ¿qué es lo que pasa? Que frente a determinadas cuestiones que muestran el poder hegemónico, ¿no? Por ejemplo, esto, cepo al dólar o somos el campo, hay mucha gente que pelea por el dólar y no sé si iría a comprar dólares o si ahorrar dólares, pero sin embargo pelea por eso que muestran. La pelea de la ley del medio, como decía Eduardo, viene del 83 y de mucho antes. La pelea de los músicos viene de mucho antes. Digamos, durante todo este tiempo el Estado, la autoridad política no fue receptivo. Digamos, cuando es receptivo, cuando se puede conjugar esos intereses, es donde se puede ir adelante. Ahora, cuando se puede conjugar eso no quiere decir que todo el Estado, toda la maquinaria del Estado esté predispuesta a hacerlo, porque el Estado es algo que no se crea de un día para el otro, que viene de antes y hay un mecanismo muy fuerte y hay que ir cambiando. Por eso también lo que decíamos antes, que es una pelea diaria que va a seguir a partir de ahora. Drop the bass.